Hola, aquí estamos con nuestra clase número 8. Es la última que corresponde a este examen número 2. Y bueno, tenemos las políticas fiscales, y el sector gobierno. Entonces, así como nosotros hemos visto, ¿verdad?, desde microeconomía, cómo es el consumo de las personas y de las familias, como hemos visto el consumo de las personas, de las empresas, también vemos que los gobiernos gastan, ahorran e invierten de la misma manera y dependiendo, con la diferencia es que dependiendo de cómo ellos lo hagan, eso puede afectar positivamente o negativamente la economía del país. Entonces ahí vemos que las políticas fiscales son prácticamente lo que determinan la manera en que se puede gastar el presupuesto del gobierno durante un periodo determinado, ¿ok? Allí vamos a incluir los ingresos, los gastos, ¿verdad? Y ver, dependiendo de si el gobierno gasta más de lo que gana, allí se dice que existe un superávit, mientras que si gasta más de lo que gana, entonces se convierte en un déficit. ¿Ok? Voy a repetir porque no estoy seguro cómo lo dije. Si gana más de lo que gasta, es superávit, y si gasta más de lo que gana, es un déficit. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo los gobiernos generan ingresos. Entonces, los gobiernos tienen diferentes métodos para generar ingresos y es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, a través de los impuestos, ¿no? Y si vemos un poco más específicos, tenemos ingresos, impuestos al ingreso, impuestos al gasto, impuestos a la propiedad. Cuando hablamos de los ingresos, de los impuestos al ingreso, estamos hablando de todos esos tipos de impuestos que el gobierno cobra a las empresas y a las familias solamente por que ellos ganen dinero. ¿Ok? Eso es bien importante. Y aquí también se incluye, ¿verdad?, lo que es la previsión social, que aquí en Venezuela se llama fondo de pensiones. Bien, o sea, después de cierto monto, cuando las empresas ganan y cuando las familias ganan, entonces se cobra un impuesto. Ahora, no solamente nos cobran impuestos por ganar dinero, sino también nos cobran impuestos por gastar dinero. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que son impuestos de compra-venta y aranceles de importación. Por ejemplo, si importamos algún producto, entonces también está en este rubro. En tercer lugar tenemos el impuesto a la propiedad, que es cuando se compran y se venden propiedades. ¿Ok? Entonces allí habíamos hablado en clases que generalmente es cuando se vende que uno como que se pone al día, ¿ok? No me queda muy claro cómo funciona. Sin embargo, siempre el momento de vender o de comprar es que entonces se pagan o se ponen al día estos impuestos. Y ahí están incluidos las casas, los edificios, las tierras agrícolas, las herencias, etc. Vamos con la siguiente lámina. Y también tenemos impuestos directos e indirectos. ¿Ok? Todos los impuestos que mencionamos anteriormente en la lámina de atrás son impuestos directos, y todos los que no se pueden, todos los demás impuestos que no están descritos anteriormente se consideran impuestos indirectos. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto por algún tipo de impuesto y ustedes no lo vieron en la lámina anterior, entonces definitivamente es un impuesto indirecto. Y también existen otras fuentes de ingresos donde, por ejemplo, cuando el gobierno es dueño, es propietario de alguna empresa, ¿verdad?, que son las empresas del Estado, entonces, bueno, todas las ganancias o posibles ganancias que tengan esas empresas le generan ingresos al país, al gobierno. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo,
En Europa hay empresas que tienen hay empresas que son de los gobiernos, empresas estatales, por ejemplo las de automóviles, siempre es un buen ejemplo, y son exitosas. Pues, por ejemplo, hablábamos en clase que en Alemania la Volkswagen es una empresa del Estado. Y bueno, fíjense, la Volkswagen es una fábrica de autos, una marca de automóviles que es reconocida a nivel internacional y debe generar muchos ingresos para el país, para Alemania. ¿Okay? En el caso de Venezuela, antes, hace unos 20 años atrás, PDVSA era una empresa muy exitosa que generaba muchísimo dinero para Venezuela. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las ventas que producía PDVSA generaban muchísimos ingresos para nuestro país. De hecho, aquí dice en esta lámina que en los años 80 llegó a generar hasta el 77% de los ingresos de Venezuela. Solamente Petróleos de Venezuela como empresa. Bueno, ya hablamos rápidamente sobre los ingresos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los gastos. Para eso es importante la definición de gasto público. Y el gasto público se define como todos aquellos desembolsos de dinero que realiza el gobierno central a las administraciones regionales, locales, agencias, institutos autónomos, corporaciones o empresas. ¿Okay? Y tenemos una clasificación donde podemos dividirlos entre gastos sociales o gastos militares también. Pero principalmente está por un lado el consumo del gobierno, donde están los sueldos y los salarios de todos los empleados públicos, ¿verdad? Las inversiones del gobierno, donde está todo lo que se hace, todas las mejoras y nuevas carreteras, infraestructuras, puertos, aeropuertos, ¿ok? Y transferencias al sector privado, que es, por ejemplo, cuando el gobierno les pasa dinero a las empresas del Estado. Aquí vamos a detenernos en este punto. Esto creo que no lo conversamos en clase, pero esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando una empresa del Estado no genera ganancias, sino de lo contrario genera pérdidas, esas pérdidas forman parte de los gastos del gobierno, ¿ok? Y quiero detenernos aquí porque en las próximas clases vamos a hablar justamente de algo que está ocurriendo en Venezuela relacionado con este punto. Así que no lo pierdan de vista, presten atención porque esto lo vamos a mencionar, yo creo que la semana que viene. Bien, también existe interés sobre la deuda pública, que son otros pagos de sueldos y salarios, otras compras de bienes y servicios y otros gastos de capital. También otros gastos de inversión. Ahí vamos a incluir, entonces, en lo que es el interés sobre la deuda pública, todo lo que no hemos mencionado anteriormente. Vimos un ejemplo de cómo funcionaba esta tabla, que hablábamos del gasto gubernamental de los países de Latinoamérica. Aclaramos que para poder comparar cuánto gasta un país con respecto a otro, cómo hacíamos si tienen diferentes monedas, si la economía es distinta, mencionamos que la única forma de poder hacer la comparación es a través del PIB y midiéndolo en porcentajes. Entonces allí vemos cómo del lado izquierdo tenemos el porcentaje del PIB del año 2018 y del lado derecho el porcentaje del PIB del 2019. Entonces aquí vemos que porcentualmente en este listado República Dominicana es quien gasta menos, ¿verdad? Gasta un 18% del PIB del año 2018 en gasto gubernamental. Mientras vemos que Argentina gasta, al igual que en Venezuela,
en el año 2018 un 40.9% del PIB de ese año lo destina a gasto gubernamental. Yo preguntaba en clases, ¿qué es mejor, gastar más o gastar menos? Entonces la gente me decía, los estudiantes me decían, gastar menos, ¿ok? Vamos a ver, porque este gasto, como ya explicamos todo lo que incluye, podría ser positivo, podría ser negativo, no lo sabemos, ¿verdad? Porque si yo, imagínense, estoy invirtiendo mucho gasto, o sea, estoy invirtiendo en infraestructura, por ejemplo, y me gasto el 40%, como dice aquí Venezuela, de mi PIB, invirtiendo en educación, en medicamentos, en infraestructura, bueno, entonces es bueno. Pero si me lo gasto en tonterías, es malo, ¿ok? Fíjense que cuando hacemos la comparación del año 2018 con 2019, República Dominicana consumió un poquito más, gastó un poquito más en el año 2019, pero más o menos se mantiene. En el caso de Argentina, que está de último, bueno, venía gastando un 40.9 y terminó gastando en el siguiente año un 39.1, hizo como un ajuste, ¿verdad? Que le trajo, bueno, una reducción. Y bueno, eso también es positivo. Bien, ahora, si vemos otro cuadro comparativo, aquí vemos específicamente el gasto público en educación en el año 2013, medido en porcentaje del PIB. Y aquí encontramos del lado izquierdo, de color verde, a Brasil y de este lado a República Dominicana. Fíjense, según esto, el gasto público en educación del 2013, según este cuadro, tienes a Brasil con un 83% del gasto público en educación, lo cual es bastante bueno. Y vemos la otra cara de la moneda, vemos a República Dominicana con apenas un 2.8%, que corresponde al gasto público en educación. Si yo vuelvo otra vez a la lámina anterior y veo que República Dominicana solo gasta el 18% de su PIB en gasto gubernamental, vemos que en educación apenas gasta el 2.8%, o sea, se mantiene pequeño. Habría que ver en qué está gastando el gobierno de República Dominicana, habría que hacer ese análisis, ¿no? Venezuela dice que según este cuadro, ¿verdad?, que el 64% representa el gasto público en educación, el 64%. Bueno, está entre los primeros según este sitio web, que es el que hace referencia a este cuadro. Bien, ahora vemos acá el gasto público en salud en el mundo. Aquí no estamos incluyendo solamente los países de Latinoamérica, y vemos cómo esto es un porcentaje del PIB del año 2018. Vemos a Estados Unidos de primero con un 14.3 y vemos de repente a la India de último con un 0.9. Bien, entonces aquí podemos ver, y ese era el análisis que hacíamos en clase, que quizás veíamos, tanto ustedes como yo, veíamos que este porcentaje era muy bajito, y cuando lo comparábamos a pesar de que no tenemos el cuadro acá, nosotros cuando comparábamos el gasto público en salud en el año 2020, seguramente estas cifras aumentaron por lo que ocurrió en la pandemia. Entonces también decíamos, esto es un monto muy bajo. Si este monto hubiese sido más alto, a lo mejor se hubiese prevenido la pandemia. No lo sabemos, ¿no? Pero fue una sorpresa para los países tener que afrontar la pandemia y quizás no estar preparados. Eso fue lo que visualmente, o sea, no lo manejábamos de manera estadística, pero visualmente nos dimos cuenta que ningún país estaba preparado para algo semejante. Seguramente es porque su gasto público en salud es muy bajito. ¿Ok? Eso era como para la reflexión. Ahora, cuando nosotros hablamos de ahorro, inversión y endeudamiento fiscal, ¿verdad? Vemos que
reforzamos que la mayoría de los ingresos de los gobiernos viene a través de los impuestos de los países normales, ¿ok? Ya vemos que países como en vía de desarrollo o el caso específico de Venezuela se comportó de una manera diferente. Bien, entonces imagínense el caso en que un gobierno aplique un impuesto fijo a las familias. No importa lo que ganen o no importa lo que gasten. Si esto pasara, ¿verdad? Este impuesto no va a influir definitivamente en las decisiones de las personas sobre cuánto trabajar, cuándo producir o cuánto invertir. Porque incluso, aunque parezca mentira, hay personas que deciden dejar de trabajar cuando tienen que pagar impuestos por ingresos, en el caso de otros países, ¿ok? O ganar menos para no tener que pagar impuestos. Entonces, cuando hablamos de impuestos, es importante, hay que ser como muy sabio desde el punto de vista del gobierno para ver qué impuestos aplicar y en qué momento hacerlo, porque los impuestos sí afectan las decisiones de las empresas y afectan las decisiones de las familias, ¿ok? En cuanto a cuánto producir, cuánto invertir, cuánto trabajar. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta, esto no lo habíamos mencionado en clase. Ahora, hicimos dos análisis, que esto sí lo comentamos un poco más detallado en clase, que qué ocurriría, ¿verdad?, si las personas, en vez de pagar un impuesto al lujo, pagar un impuesto al sueldo mínimo, ¿ok? Que era lo que yo decía. Yo planteaba en clase, ¿qué ocurriría si en vez de cobrarle a los ricos, le cobramos a los pobres? Eso no pudiera de alguna manera incidir o motivar a los pobres a dejar de ser pobres, o motivar a una persona a dejar de ganar sueldo mínimo. Porque vamos a estar claros, hay personas que ganan sueldo mínimo porque no tienen otra opción, pero hay personas que ganan sueldo mínimo porque se sienten en su zona de confort ganando lo mínimo y haciendo su esfuerzo mínimo. Entonces, si yo a esas personas que hacen un esfuerzo mínimo les cobro y ellos se ven obligados de salir de esa zona de confort, aunque ustedes pueden decir, profesor, pero ¿cómo puede ser en una zona de confort ganar poquito, ganar lo mínimo? Bueno, pero se adaptan y son relativamente felices trabajando menos y obteniendo menos ingresos. Entonces, si yo les cobro un impuesto a esas personas, de alguna manera estuviese motivándolos, ¿no?, o forzándolos, como ustedes quieran llamarlo, a que puedan superarse más, puedan trabajar más, puedan ser más productivos. Eso le conviene al gobierno, ¿ok? Y le quito los impuestos a las personas que históricamente han trabajado más y han generado más ingresos y son los que tienen más dinero. Entonces muchos de ustedes comentaron en clase que eso puede ser una meritocracia. Hay unos estudiantes que dijeron que no estaban de acuerdo, ¿verdad?, porque es injusto. Otros dijeron que sí podía tener sentido. Lo cierto es que queda el debate abierto y queda la reflexión sobre pensar qué puede ser mejor, ¿ok? Esto, bueno, no está en el examen, pero sí queda a la reflexión. También vamos a hacer un repaso sobre la definición del déficit fiscal y bueno, lo habíamos mencionado en la clase anterior, o sea, no en la clase anterior, comenzando esta clase, este resumen, que cuando los ingresos son menores que los egresos, es decir, cuando un gobierno gasta más de lo que gana, entonces allí aparece el déficit fiscal. Bien, entonces cuando existe un déficit fiscal, automáticamente eso genera inflación. Porque vamos a poner el ejemplo sencillo, el ejemplo de nosotros.
Imagínense que yo este mes de septiembre que acaba de pasar, yo gané 100, ¿verdad? Pero gasté 120. Entonces, ahí yo tengo un déficit, ¿no? Porque gasté más de lo que gané. Y entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde saqué los 20? Bueno, puede ser que los haya tenido en ahorro, pero imagínense que no los tuviera en ahorro. Entonces, ¿qué hago? Pido prestado, ¿verdad? Me endeudo, por ejemplo. Y cuando me endeudo, cuando pido prestado, puede ser, oye, si le presto a una persona cercana, puede ser que me presten sin ningún tipo de interés. Pero si me prestan con interés, entonces no solamente me estoy endeudando, sino que la deuda va creciendo. Entonces eso es como el equivalente a la inflación. Bien, y eso pasa con el gobierno. Entonces el déficit fiscal es uno de los principales motores de la inflación. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, automáticamente ya se ve venir que hay inflación. Fíjense lo que ocurrió en el mundo. En el año 2020, nadie se esperaba que iba a pasar con las vacunas, con la pandemia. ¿Qué ocurrió? Finalmente, el gobierno tuvo que asumir el gasto de investigación, el gasto de producción, de distribución de las vacunas. Eso era un gasto que no estaba previsto. Habían empresas que cerraron sus puertas, trabajadores que quedaron sin empleo. El gobierno tuvo que sacar dinero y gastar rescatando empresas estratégicas, pagándoles bonificaciones adicionales a las personas para que se quedaran en sus casas. Ese año 2020, la mayoría de los países del mundo gastaron más de lo que ganaron. ¿Y qué pasó con eso? Eso se repercute, fíjense, 2 años después. En Estados Unidos, la inflación más grande de los últimos 40 años. Alemania, la inflación más grande de los últimos 40 años. España, la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, cuando nosotros vemos que hay esa mala administración, en este caso no fue una mala administración porque fue algo de emergencia, los gobiernos gastaron más de lo que ganaron y eso se convirtió inevitablemente en inflación. ¿Ok? Vamos a parar un momentico que tengo aquí, voy a silenciar mi teléfono. Listo, continuamos. Aquí tenemos algunas razones que llevan a los gobiernos a gastar en exceso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito y después vamos a ir interpretando. Algunos casos, existe una relación entre el ambiente político que enfrenta un gobierno de un país normal y sus decisiones económicas que terminan adoptando en la práctica, ¿ok? Imagínense cuando viene una elección presidencial. Vamos a suponer, vamos a hablar existen 2 partidos, el partido azul y el partido rojo. El gobierno actual es del partido azul, ¿ok? Vienen las elecciones y ¿qué quiere el partido azul? Volver a ganar. Entonces, antes de que cuando empieza la campaña presidencial, el partido azul empieza a hacer cosas que sean agradables para las empresas, que sean agradables para las familias, que den esa sensación de que todo está marchando bien para poder con el objetivo de ganar las elecciones. Entonces, en ese caso, gastan más de lo que debería porque están como tratando de comprar conciencias y ganar votos, ¿no? Eso es lo que habla después. Y una vez que terminan las elecciones, entonces, bueno, ahí quedó un déficit fiscal. Si ellos ganan, tienen que ver cómo lo tapan, cómo lo cubren. Si ellos pierden, entonces le están dejando esa responsabilidad al otro partido, que en este caso sería el rojo. ¿Ok? Ese es un caso. El segundo caso que está aquí expresado es cuando ocurre un aumento
inesperado en los ingresos, así sea algo transitorio o extraordinario. Fíjense, el mejor ejemplo que podemos dar fue el caso de Venezuela en el periodo entre el año 2001 y el 2005. ¿Ok? Venezuela tenía un presupuesto, ya lo hemos comentado en diferentes clases, Venezuela tenía un presupuesto utilizando como referencia el precio del barril de petróleo. Entonces supongamos que Venezuela decía, bueno, para el próximo año nosotros vamos a calcular que el barril de petróleo va a estar en $50 el barril, el precio, ¿no? Pero resulta que en este periodo que yo estoy mencionando no estaba en 50, llegó a estar en 200. Entonces ellos tenían calculado todo en base a 50 y resulta que recibieron 200, o sea, 103 veces más de lo que ellos habían calculado. Entonces, ¿qué hicieron con ese dinero? Gastarlo exageradamente. En vez de ahorrarlo, en vez de invertirlo, Venezuela gastó toda esa bonanza petrolera. ¿Ok? Después, todo lo que sube tiene que bajar. Cuando los precios del petróleo bajaron, entonces allí fue donde se complicó la cosa. Bien. Otro ejemplo es cuando existe una alternancia política entre partidos, lo que yo estaba hablando. Supóngate, esto puede ser un ejemplo, el caso de Chile. El caso de Chile en los últimos años ganaba un candidato de la derecha y después ganaba un candidato de la izquierda. Uno ganaba el de la izquierda y después ganaba el de la derecha. Y así ha estado repartiéndose. De hecho, actualmente el presidente saliente del año pasado era de derecha y el presidente actual es de izquierda. Entonces ahí vemos que hay una alternancia política, ¿no? Entonces, el de la derecha, cuando se ve derrotado, ¿qué pasa? Empieza a gastar excesivamente y le deja las cosas difíciles al que está tomando. Y eso ocurre siempre. No necesariamente tiene que ser derecha-izquierda, puede ser como en el caso que te dije, azul y rojo, pero usualmente antes de irse aprovechan y hacen desastres con el gasto público y gastan en exceso. ¿Ok? Entonces, esto ocurre no solamente en los países en vías de desarrollo, también ocurre en los países de primer mundo, en los países desarrollados, porque aquí influye, bueno, la política levemente por encima de los intereses de la nación. Finalmente, acá tenemos tasas de impuestos y recaudación tributaria. ¿Ok? Bueno, cuando los gobiernos obtienen sus entradas a través de los impuestos al ingreso, las autoridades pueden cambiar la tasa de impuestos, pero no pueden controlar directamente la recaudación resultante. Por eso, los gobiernos prefieren recaudar menos ingresos a altas tasas que a bajas tasas. ¿Ok? Es decir, aquí viene la pregunta. ¿Cobro mucho impuesto para que me paguen pocas personas o pocas empresas? ¿O cobro un impuesto bajito para que me pague mucha gente? ¿Ok? Eso es un dilema que tienen que enfrentar los gobiernos para el momento de tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Cobrarle a poquitos mucho o cobrarle muy poquito a muchos? ¿Ok? Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Vamos a mencionar algún ejemplo. Imagínense que si yo cobro 0 impuestos o el porcentaje de impuesto es 0, entonces la tasa de recaudación es 0. O sea, si yo no cobro impuestos, no recaudo dinero por impuestos, ¿no? Eso es lógica, matemática, ¿verdad? Pero si yo cobro el 100%, imagínense que yo le cobrara a las personas el 100% de impuestos por los ingresos.
Imagínense, eso es un caso extremo. ¿Qué hace la gente? La gente prefiere no trabajar. La gente dice, no, ¿sabes qué? No trabajo. Porque si yo trabajo y tú te vas a llevar el 100% de los ingresos por un impuesto, prefiero no trabajar. Entonces ahí no hay incentivo para el trabajo. ¿Ok? Entonces el ingreso igual sigue siendo cero. O sea, el gobierno no va a poder de ninguna manera poder cobrar ese impuesto, porque nadie va a estar dispuesto a pagar